Si hay una industria que identifica a Toledo son las espadas, y si hay alguien que sepa más de espadas en este Toledo, pues en Toledo tendríamos que empezar a buscarlo, ¿no? Porque tú eres Toni Arellano, vienes de una familia de espaderos, de artesanía, y además lo vives de una manera totalmente intensa, como tiene que ser, ¿no?, para un artesano. Toni o Antonio, cuéntanos un poco cuál es el origen del por qué en Toledo las espadas son tan famosas y en su momento llegaron a ser prácticamente imprescindibles dentro de lo que eran pues el contexto medieval, por las características tan concretas del acero que nos vas a contar tú ahora. Sí, yo soy artesano espadero, como dices, lo he vivido toda mi familia, soy quinta generación, mi padre es maestro artesano espadero, continuamos con ese gran oficio que es la espadería, y como tú dices, lo he mamado desde pequeño. Yo desde pequeño en mi casa tenía el taller debajo de mi casa, en vez de salir a jugar con un balón como jugaban el resto de niños, lo bajaba al taller y veía a mi abuelo y a mi padre trabajando. Entonces la pasión que lo tengo ha sido en vena desde muy pequeñito. Toledo es cuna de espadería, siempre ha sido cuna de espadería. Toledo fue capital del imperio en parte por las espadas. Los toledanos hacían las mejores espadas del mundo, el resto se partían con las espadas toledanas, de ahí viene la fama de las espadas toledanas. ¿Por qué? Bueno, siempre se ha dicho que el acero de Toledo, siempre se ha dicho que el agua del río Tajo. Al final a mí me gusta mantener esos mitos, esas leyendas, pero realmente lo que yo creo que es la clave de por qué eran las mejores espadas del mundo son las manos de los artesanos que había en esa época, y que creo que hemos sabido continuar en este momento. Yo he mamado, como he dicho, ese saber hacer, ese buen hacer que ha tenido mi familia, y los grandes espaderos de Toledo. Los grandes espaderos de Toledo, todos vienen de familias de espaderos, ¿no? Es decir, no hay una escuela de espaderos. ¿Se nace espadero o se crea un espadero? La gente me pregunta, porque ahora está muy de moda, y dice, bueno, ¿haces cursos? ¿Tienes escuela? Y bueno, yo tengo mis aprendices, pero un aprendiz como antiguamente. Yo tengo mi aprendiz, que es mi aprendiz, y yo le voy a enseñar lo que yo sé, menos amar el oficio. Siempre digo, yo no te puedo enseñar todo, pero no amar el oficio. Eso tiene que venir prácticamente ya de serie. Y yo siempre digo que lo que yo sé, o yo me considero grande en este oficio, no porque lo que yo sé, sino por lo que se han equivocado los de detrás de mí. Entonces hay una cantidad de secretos, de ensayo-error que ha habido en toda mi familia o en todas las familias de espaderos, que eso no se puede enseñar a cualquiera, o no se puede divulgar de una manera particular si no te vas a dedicar a ello, si no vas a trabajar para mí. O yo siempre digo que si yo veo a alguien que va a ser muy bueno aunque trabaje solo, evidentemente, ¿cómo no le voy a enseñar para que la espadería siga siendo tan grande? Un ensayo-error que tiene más de 1000 años ya. Hombre, muchísimos años. De la espadería, estamos hablando que las primeras espadas en la península ibérica parten de los íberos, 2500 años de espada. O sea, ya los íberos sabían lo que hacían, y de ahí empezó todo, y podíamos hablar de una evolución tremenda en cómo se hacían las espadas, cómo se forjaban las espadas. Primero se afilaban solo sin forjar, luego se forjaban, luego ya aprendimos a templarlas, y ahí ensayo-error hasta que hemos llegado ahora, que ya prácticamente lo tenemos hecho, tenemos la parte fácil. Una industria que además se habrá convertido ahora prácticamente en un reclamo de carácter turístico, ¿no? Primero porque hay un montón de tiendas en Toledo que le dan esa particularidad a las propias calles, ¿no? El ver todas lo que son los carteles de espadas y tal, pero que también viene y que traslada más allá de las fronteras de Toledo, porque todo el mundo va buscando este tipo de artesanía por lo que supuso en el pasado. ¿El turismo ahora mismo es el complemento idóneo o tenéis también recorrido en cuanto a la venta? A ver, el turismo para nosotros nunca ha sido nuestro cliente tipo. Yo siempre digo que no vendo espadas, vendo una manera de fabricar espadas. Entonces mis espadas no son una espada a lo mejor que un turista tipo de souvenir puede comprar. No es una espada relativamente barata que puedas ver en una tienda de Toledo. Es una espada que tienes que entender cómo está hecha, que tienes que entender cómo la hemos hecho, que es una réplica exacta de una espada histórica, en materiales, en equilibrios, en peso. Una espada que tiene cierta entidad, tanto en precio como en consistencia. Entonces no todo el mundo va buscando eso, pero sí que tenemos nuestro nicho de mercado, exportamos a todo el mundo, trabajamos mucho para cine,
hacemos decoraciones de castillos, luego estamos en Pudifo España, yo soy el espadero oficial de Pudifo España, allí vienen 9.000 personas los fines de semana, donde cual nos ven trabajar en vivo y sí que se interesan por esa manera de hacer espadas y ya ven que nuestras espadas son diferentes. Pero además vosotros sois proveedores prácticamente oficiales, hablábamos antes fuera de cámara que trabajáis para Ursus Custode o para otros de los cuales lógicamente son los herederos de aquellos torneos medievales y que necesitan una réplica exacta en cuanto a eso que dices tú, medidas, dimensiones, durabilidad y tal, porque ellos no trabajan de otra manera. No. ¿Seguís teniendo ese cliente? Poco a poco también hay gente que va interesándose por la Edad Media más allá de lo que hemos visto en las películas. Sí, yo creo que poco a poco parece que ha vuelto, como digo, lo he nombrado, pero Pudifo España está haciendo un trabajo brutal para volver a meternos en nuestra historia. Para poner en valor. Para poner en valor nuestra historia y ver que nuestra historia en la Edad Media o en el siglo XVI éramos, bueno, siempre hemos sido un gran imperio, hemos sido una gran nación y en la antigüedad también. Entonces poner en valor eso y, como dices, el combate medieval o esgrima histórica, recreaciones históricas que están creciendo, es importante para poner en valor esa historia y para nosotros también, porque sí que es verdad que hacemos esas espadas con... Por ello sí que valoran esos aspectos que tú comentabas, sí, totalmente. ¿no? Porque no tiene nada que ver una espada hecha por vosotros que cualquier otra espada que puede ser una réplica que podemos encontrar en cualquier mercadillo. No, porque lo que estamos hablando, ellos las usan de verdad y para usarlas de verdad tienen que tener una cierta reglamentación, sobre todo reglamentación para no hacerse daño y luego una durabilidad. Nos has comentado antes un aspecto que sí que quisiera que te mojaras un poco. Sí. Antes hablabas del agua del Tajo, que siempre se ha hablado, ¿no? Y quizás los que venimos de guías de turismo a Toledo siempre contamos esa durabilidad de las espadas, esas características del acero, pero tú has comentado también que hay algunos aspectos relacionados con el mundo de la forja y ciertos detalles que no nos puedes desvelar. Pero ¿cuál sería, en tu opinión, el más importante de todos ellos? Yo creo que la espada, para que una espada sea la mejor espada, yo creo que la clave es el buen templado. Saber templar una hoja creo que es la clave, porque si nos vamos de templado hacia arriba, tiene demasiado carbono, la endurecemos demasiado, puede partir, puede quebrar fácilmente, y si la templamos poco, puede doblarse. Entonces no queremos ni una espada que se rompa ni una espada blanda. Creo que la clave es esa. Y segunda clave importante para mí, yo que las he usado y que más o menos le he tenido una espada en la mano aparte de fabricarlas, es el equilibrio. El equilibrio de la espada creo que es brutal, porque puedes tener una espada muy grande, pero si está bien equilibrada, puedes usarla bastante bien. Pero ambos aspectos dependen exclusivamente del artesano, no tanto del material. No, el material al final yo creo que es, teniendo un buen material, es como hacer, como dicen las abuelas, hacer un buen cocido. Si tienes buenos materiales va a salir bueno, pero el tiempo de cocción, el cómo coloques el agua, cuánto agua, el azafrán, eso es lo que le da. Pues esto pasa lo mismo. Si tienes un buen material siempre es mucho más fácil, pero hay ciertas claves que aunque tengas un buen material puede salir una mala espada. Y al contrario, puedes tener malos materiales y si eres capaz de jugarlos bien, puedes hacer una buena espada. ¿Seguís ensayando? ¿Seguís investigando dentro de lo que es el templado, el equilibrio la I+D, y todas las características? La I+D para nosotros es complicada, pero dentro de Sí, porque pierdes una pieza, ¿no? Sí. El I+D significa perder esa pieza. Eso es. Entonces, estamos intentando innovar en ciertas cosas, en materiales, intentamos ver qué materiales se están innovando ahora mismo y jugar con ellos, pero sobre todo en jugar porque una espada al final es una espada y no podemos salirnos de ahí, sobre todo cuando hacemos réplicas exactas de la historia, pero sí que podemos jugar en lo que hemos hablado, en equilibrios, en visual esa espada, cómo es, cómo se siente, cómo la están sintiendo las personas que las usan y sobre todo ver para qué, si la vas a usar en campo de batalla como puede ser combate medieval o si la vas a poner en la pared. Son diferentes, pero las dos tienen que lucir. Y eso es donde vamos jugando, innovar en ese sentido. Lucir es algo que además se te da bastante bien, porque en Puy du Fou creo que has roto todos los esquemas y hay un montón de gente que viene casi por ver a un espadero de Toledo, ya al margen de que seas tú o cualquier otra persona. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Nos vas a explicar el proceso de construcción, por decirlo de alguna manera, de una espada al más puro estilo toledano. Sí, vamos a ver las fases de cómo se forjaría una espada. Son 3 fases muy marcadas, que es forja, acero al carbono. Trabajamos con F114, trabajamos con 9065, con diferentes aceros y calentamos con carbón de hulla, importante. Tiene que ser un carbón de piedra, carbón mineral, porque si no, no alcanzamos la temperatura. A 900 grados, en 900 grados nos indica el acero, el color que estamos en esa temperatura de forja, salimos a forjar, golpeamos para darle forma y poder asentar los filos, hacer la punta, forjar las pigas, luego pasaríamos al templado. Después, el acicalado, que es el limpiar las impurezas de todas esas partes que se agarran del carbón y del fuego. Limpiamos esa hoja para luego poder pulirla
y luego sería el montaje, que cose, crear el resto de partes de la espada, la cruz, el puño, el pomo, que luego lo veremos, y montarla. ¿Ves alguno de esos programas de televisión que hacen una referencia a lo que tú estás hablando? ¿Alguna vez he visto ¿Te sientes identificado? Me siento identificado porque se ha vuelto a hablar de forja y nos han puesto en objetivos. Siempre se dice que es bueno que hablen de ti aunque sea mal. Entonces, bueno, el programa está bien, habla de forja, tal, donde yo creo que no deja de ser un show, un reality, se falsean un poco los tiempos. Volvemos otra vez a la referencia de la cocina, que a mí me gusta mucho cocinar. Es como un Masterchef, puede ser. No se puede hacer un buen cocido en 20 minutos, pero no se puede hacer una buena hoja en 2 horas. Pero bueno, ahí está el proceso y además se ve la problemática, porque muchas veces se rompe la hoja, tiene un mal templado, entonces... ¿Ese tipo de programas os ayudan también a que la gente valore exactamente cuál es vuestro trabajo? Seguro que sí. Yo, por mucho que no me guste en ese sentido, creo que es bueno que se hable de ello, que se hable de la forja y que se vea la complicación. Pues como estamos aquí para que precisamente se valore la forja y para que se vea, independientemente de que las moscas nos dejen, empieza por favor a enseñarnos cuál es el proceso. Muy bien, pues sabemos que ahora va a hacer algo de ruido porque necesitas un ventilador que nos va a machacar un poco los oídos, pero no hay más remedio. En Puy Fu España tenemos un fuelle de 300 años con el cual aviva el fuego. Aquí ya estamos un poco modernizados, que tenemos un pequeño ventilador. Hemos hablado, pues bueno, el hogar es la parte interior donde tiene todas las calorías. Ahora el aire está dando directamente al carbón por debajo y está cogiendo calorías. Esas calorías lo que hacen es que el acero por contacto se caliente, a la vez que cuando pasan muchas horas en la fragua el acero se va acarbonatando, que es el proceso permeable del acero. Cuando entra a 900 grados sus átomos se vuelven inestables, comienzan a vibrar y afectan a otro tipo de partículas, en este caso los átomos de carbono, que se pueden acarbonatar el acero para darle más consistencia de carbono. Pero esto es totalmente empírico, es decir, al final depende del ojo que tengas tú en ese momento. Eso es, hay que saber la temperatura óptima de forja para ir y luego tener un buen carbón, como puede ser la hulla, antracita, el coque. Son carbones de piedra, carbones minerales que nos dan ese contenido de carbono y sobre todo esas altas temperaturas que necesitamos. Para un maestro espadero como eres tú, de familia, ¿cuántas broncas te han caído por no sacar en el punto exacto la pieza? Muchas. Sobre todo he quemado muchísimas piezas. El acero entra en fusión a los 1300 grados. Entonces, de los 900.000 que necesitamos a los 1200 que entra en fusión, hay muy poquito margen. Entonces hay veces, muchas veces, que por estar haciendo otra cosa o no estar pendiente, se ha quemado la pieza y esa pieza ya no vale, ya no se puede trabajar. O sea, muchas. Sobre todo de mi abuelo y de mi padre, muchas veces he aprendido que tengo que estar pendiente de lo que hago a base de regañinas. Bueno, pero quizás eso era lo más importante, ¿no? Sí. En aquel momento. Y esa es la diferencia entre un artesano de verdad y un reproductor, digamos, de manera casi industrial, ¿no? Eso es. Sí, al final yo siempre digo, como hemos hablado antes, que yo vendo una manera de fabricar espadas. Una máquina o una máquina de corte, control numérico, ella no se va a equivocar. Ella sabe a qué temperatura tiene que cortar el aire, a qué temperatura tiene que cortar el calor para que no se vaya la pieza, el templado a la temperatura exacta. Ella no se equivoca y yo sí. Pero yo creo que mis espadas tienen alma, tienen corazón, y una espada industrial no. Vale, como vemos aquí, 900 grados es esta parte central, el rojo cereza que se llama. Esta es la parte en la cual podemos trabajar y vamos a dejar una barra de unos 25 milímetros de acero. Tenemos que dejarla en 3 o 5 milímetros golpeando con el yunque, con el martillo. Vamos a volver a calentar y ya salimos contra el fuego. Al final, yunque y martillo, que es la pieza con la que nos vamos a ayudar. Normalmente se trabaja con dos manos, el maestro el martillo y el aprendiz un mazo de 6-7 kilos para que pueda avanzar el proceso, porque estamos hablando que esto es solo de forja, 8 o 10 horas de trabajo sobre el martillo. Sincronía pura y dura. Eso es. Vale, vamos a salir a golpear.
desgastando el acero, lo que estamos haciendo es moldearlo, porque el acero a sus 900 grados entra en su etapa plástica. Entonces le damos forma hasta que llegue a una barra de 3 milímetros. Cuando se enfría volvemos a calentar y vamos a trabajar así durante 8 o 12 horas de trabajo. ¿No te hace falta gimnasio después? No, el CrossFit está sobrevalorado. ¿Cuál es la parte más compleja al final? Porque estamos hablando de procesos totalmente visuales, basados en la experiencia, en el que una pieza se puede perder. Pero ¿cuál es, en tu opinión, ese momento en el que todas las piezas peligran el poderse perder? Yo creo que el templado, yo creo que la clave, como os he hablado antes, es el templado. Si una pieza está bien forjada, que también es importante, pero luego un templado la echa atrás, o sea, al final, si no hemos templado la hoja, por muy bien que esté, por muy perfecta que esté, por muy recta que esté, si es blanda, no funciona. Sí que es verdad que el templado se puede volver a repetir, no muchas veces, pero si no la hemos dejado bien templada, podemos volver a repetirla. Pero tiene un margen, llega un momento que ya no se puede templar más porque se vicia. ¿Tú crees que si la gente viera exactamente todo este trabajo, realmente estarían dispuestos a pagar lo que merece cualquiera de estas piezas? Sí, estoy convencido, sí. Al final yo creo que la información es una parte importante, sí, ¿no? De ver una espada colgada que vale, por decir algo, 20 euros, que es un mero souvenir, a otra que puede valer 500, 600 o 1000 euros, hay una diferencia, y la diferencia está aquí. ¿Tú crees que la información es fundamental para ello? Yo creo que sí, además a mí me pasa, cuando me ven trabajar en vivo, cuando vienen aquí a mi taller, cuando me ven en Pudifo España, me pasa, empiezan a valorar mucho más con el tema de forjado a fuego y sobre todo cuando entienden qué estamos haciendo con esa pieza, cuánto tiempo, cuántas horas, cuánto sufrimiento nos infligimos en ella. Sí, se valora y la información es importante. Nosotros con nuestro canal de YouTube, Forjando la Historia, hemos llegado a mucha gente que ha entendido ese proceso, que es capaz de entender lo que estamos haciendo y que ya no son espadas, todas las espadas son iguales, no, hay espadas... Bueno, al final es que todas las espadas son únicas, cada una de ellas, no hay dos espadas iguales. Son perfectamente imperfectas, yo nunca voy a hacer dos espadas iguales, nunca vas a ser perfecta, pero aunque yo quisiera hacer dos espadas iguales no voy a ser capaz. Entonces cada uno tiene su espada única y para él. Yo cuando me hacen un pedido, como decimos, exportamos a toda Europa, cuando me hacen un pedido yo empiezo a trabajar en esa espada el día después del pedido y a lo mejor tardo 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses incluso en hacer una espada, pero va a ser tu espada, no es una espada que tengo aquí en un almacén envuelta en papel, que es lo que pasa con los industriales. Al final industriales son moldes, son cortes y están hechas ya, que no digo nunca, además mi padre me dice que no lo diga, pero yo siempre lo digo, no digo que mis espadas sean mejores porque no lo son distintas, pero sobre todo mis espadas tienen alma, tienen corazón, tienen algo de mí y únicas, tienen algo que yo le aporto a esa espada que una industrial creo que no es así. Bueno, vamos a darse otro poquito si quieres. La barra, cada vez la vamos estirando más, a la vez que moldearla estamos compactando esos átomos que están vibrando. Como hemos hablado antes, esos átomos de acero y carbono empiezan a vibrar y los estamos compactando para estructurarlos a la hora del templado. El sonido también es diferente, cuando se empieza a enfriar el sonido suena diferente, porque tengo que volver a calentar, si no mi brazo es el que puede sufrir las consecuencias. El acero también me imagino que lo seleccionáis vosotros o participáis en el proceso de elaboración. Sí, ahora mismo tenemos muchas facilidades, como hemos hablado antes. No es lo mismo como lo haría mi tatarabuelo a como lo hago yo. Ahora tenemos empresas en las cuales tienen un acero específico con unas cualidades, unas calidades que son las que necesitamos y ya lo seleccionamos. Ahora vamos a lo que es el templado, ¿no? Sí, a las que voy a salir de aquí, lo voy a meter en la cubeta de aceite, sale mucho fuego, así, humo, y ya, si quieres no digo nada, como lo hemos hablado antes de ello, si quieres explico lo que es el templado en particular. Vale, de Béjar, Salamanca.
Y también un oficio, tío, Sí, sí, hay oficios antiguos que son la leche. Una pasada. Pues cuando quiera, vamos. Entonces ahora vamos justo a lo que es el proceso de forjado, ¿no? Una de las claves que me has descrito en todo lo que es la elaboración de cualquier espada. Sí, el templado. El templado es el tratamiento, Perdón, el templado. el tratamiento térmico, el enfriamiento drástico de la hoja para darle dureza. Vamos a salir con una parte de la hoja, la vamos a introducir en el aceite. El aceite enfría esa parte, cristaliza las partes exteriores. Mientras el aceite se sigue prendiendo, es que la temperatura sigue siendo alta. Entonces, cuando ya no se prende el aceite, sabemos que hemos enfriado la hoja y luego pasaríamos a comprobar si está dura o no cuando se enfríe. Haríamos un segundo templado, que es el revenido, que es el enfriamiento diferencial del acero por su propio ser, para que la tensión superficial baje, se reduzca y no esté fuerte. Para Es decir, que el templado tiene dos fases, una que sería esta. Y luego el revenido. Y luego el Esas revenido. son las importantes. Yo suelo hacer 3 templados diferenciales. Aceite, el asustado o enrabietado en agua y luego el revenido, que es no llegar a la temperatura de templado y dejar que se enfríe por su propio ser, enterrada la pieza o tal, para que la tensión superficial se relaje por su propio ser. O sea, que no sea... ¿Cuánto tiempo lleva desde que terminas de hacer la espada, más o menos, hasta Sí. que haces esos 3 procesos de templado? Bueno, pues eso suelen ser... Entre que se calienta, templamos y tal, unos 10 minutos, 15 minutos, no solo mucho más. Pero esos son lo más importante, son 10 minutos en los cuales puedes echar atrás toda la pieza, o puede ser una pieza que no esté preparada para el combate, o que sea una pieza que esté blanda o dura. O... ¿Cuánto tiempo necesita un artesano para saber que el templado es el idóneo? Buah, muchos años, porque al final aprendes, suena muy romántico, yo es que soy muy romántico, o sea, aprendes a escuchar el agua cuando lo enfrías, ese pss, te dice tantas cosas, porque no hay o sea, es que hay tantas tonalidades. Al final soy como los lapones, ¿no? Que tienen más de 1000 términos para describir la nieve. Eso es, pues casi parecido. Entonces, el color desde el que partes al que sales te dice muchas cosas también. Hay tantas cosas, hay tantos matices que te puede fastidiar una pieza, que te puede hacer algo que no haya salido bien. Hay muchísimos matices que yo he aprendido durante muchísimo tiempo, mi padre más aún, y así, como hemos hablado antes, el ensayo-error de muchísima gente de atrás. Entonces, yo sé muchas cosas, pero yo no sé nada. Al final... En el fondo te sientes un poco privilegiado, ¿no? De Lo soy. ser depositario Lo soy. de tanto conocimiento Lo soy... y de tanta historia. Lo soy por tres cosas independientes, sobre todo por venir de un legado ya no solo de mi familia, que lo es maravilloso, el apellido Arellano, sino por el oficio. El oficio a mí me parece impresionante poder... Pero uno de los transmitir oficios más nobles en la Edad más Media. nobles, más antiguos, más arraigados en Toledo y en España, y en el cual ha habido tanta caballerosidad a lo largo de los tiempos. Ha sido tan importante el saber hacer una buena espada y ha marcado el devenir de la historia, las espadas. Luego, el poder disfrutar tanto de lo que hago. Siempre dices que si trabajas en lo que te gusta, no trabajas nunca. Yo me siento apasionado por mi oficio y lo demuestro cada vez que estoy trabajando, que lo puedo contar. Lo puedo Bueno, y además practicar. incluso tenéis una iniciativa en la que trasladáis vuestra experiencia al plano turístico Sí. a través de talleres. Sí. Y como bien has descrito también, estás en Puy du Fou, Sí. siendo el espadero oficial, ¿no? Sí. Del centro. Eso para mí, yo siempre digo que soy mejor contando lo que hago que haciéndolo. y así me siento. O sea, contar a la gente, cuando viene aquí a mi taller, hacemos los talleres en la web talleresdeartesanía.com, donde la gente viene, una familia o un grupo de niños de colegio vienen aquí, yo les enseño esto que estamos hablando, pueden participar. Yo me siento orgulloso de que esa gente que no tenía ni idea de espadería y que a lo mejor en 2, 3, 4 generaciones sus familiares eran artesanos o eran gente que podía trabajar en oficio, que puedan entenderlo, y en Puy du Fou España pasa lo mismo. Cuando me ven trabajar, la gente se maravilla. Viéndote un poco, me imagino que también has blandido alguna espada, ¿no? Sí, algo hemos hecho. Luego, si quieres, ahora cuando hablemos de la historia a través de las espadas, te Venga. digo un poquito cómo se usaban. Perfecto. Venga, pues vamos a ver el resto. Ahora estamos en el proceso de... Esto es el acicalado o desbastado. Lo que vamos a hacer va a ser limpiar las impurezas del acero que se queda de la fragua con una piedra muy vasta y desgastar. Al final es como exfoliar la hoja. Lo que estamos haciendo es arañar el acero, como vemos, estamos arañando el acero
para quitarle esos materiales. Pero aquí no es que repetirlo de destemplarla si no eres... No, porque estamos siempre enfriando la hoja, por eso lo hago sin guante. ¿Para qué? Para tener un contacto del calentamiento de la hoja. Si yo siento que me estoy quemando con la mano, es que se está yendo de calor y tendría que enfriarla siempre. Si no la podrías llegar a destemplar, claro. Sí, claro. Si volvemos a calentar la hoja, es posible que, por ejemplo, el filo, que es la parte más vulnerable, se destemplara. Entonces, por eso siempre lo hacemos sin guantes, aunque Riego Laborales luego se cabrea conmigo, pero tenemos que tener ese contacto o ese feeling con la pieza para saber que no la estamos calentando de más. Terminaríamos con diferentes lijas. Vamos a empezar con una piedra muy vasta, diferentes lijas de desgastar, de desbastar, y luego ya pasaríamos al final al pulido, que es pulir una pieza con una con una rueda de cuerda y luego con un trapo, pues una rueda de trapo para pulirle y que saque brillo. Soy un apasionado de la Edad Media y creo que las espadas no eran brillantes, no eran como lo que podemos ver por ahí. Eran prácticas. Eran espadas funcionales y que tenían que salir rápidas, y que eran espadas, además, que la Edad Media todavía no controlábamos bien cómo se forjaba la espada, entonces se rompían, estoy convencido. Entonces tú no tendrías una sola espada a lo largo de tu vida, tenías que tener varias, y el herrero tenía que estar funcionando rápido, los herreros. Dentro del proceso de elaboración de una espada, prácticamente llegamos a la parte más estética, ¿no? A la parte final, sí, en la que todo adquiere forma. Claro, aquí todo lo que hemos estado fabricando y hemos visto, le vamos a dar forma y lo vamos a montar. Una espada tiene 4 partes diferentes: la hoja, como hemos hablado, forjada con acero de carbono, 900 grados, punta, espiga. La espiga es una parte muy importante, que es la que va a coser la cruz, el puño y el pomo, y la que da estabilidad a la espada. La cruz, hay diferentes tipos de cruces, pero prácticamente lo que sirve es para proteger la mano, ya sea muy decorada como una espada de lazos, como puede ser esta de Hernán Cortés, o una cruz simple de la Edad Media, simplemente para proteger la mano dominante. El puño, donde van a sujetar el caballero su espada, todos son de madera noble interior: roble, abedul, nogal, encina, dependiendo de qué temporada. Y luego pues pueden ir decorados de alambre, de cuero, diferentes decoraciones. Y el pomo. Pero simplemente era pues para mejorar el agarre, dándole un aspecto relativamente estético, pero primaba la funcionalidad, Eso ¿no? sí, las espadas en la Edad Antigua era madera solo, prácticamente madera, y a funcionar. Luego ya en la Edad Media empezamos a poner cuero para el tema del agarre con el guantelete de la armadura. Y el pomo. El pomo para mí es muy importante, se habla muy poquito de ello, que es esta parte de aquí. El pomo no es solo decorativo o solo compacta la espada. Es lo que equilibra. El pomo equilibra la espada y se habla muy poquito de ello. Una espada tiene que tener un equilibrio muy cerca de la guarnición, como vemos, entre 8 y 10 centímetros de la guarda. ¿Para qué? Para que sea una espada fácil de blandir y que las acometidas y las recogidas sean igual de ágiles. Si no, toda la hoja va a pesar mucho más, se me va a ir hacia adelante, va a ser cabezona y no voy a poder, lo que hemos hablado antes, al final una persona que va a usarla tiene que estar equilibrada. Si es muy buena espada pero pesa mucho de atrás, la lanzada va a costar mucho hacerla, aunque la recupere fácil. Y al contrario, si pesa mucho delante, la lanzada va a ser muy buena, pero luego no voy a recuperar. Entonces hay que buscar un equilibrio entre lanzada y recogida. Estamos en la parte final ya, prácticamente, donde se ve todo el trabajo que hemos estado viendo en todo el proceso de elaboración. A priori, muchos de nosotros, los profanos, pensamos que a lo mejor hay 1, 2, 3, 4 modelos de espada y poco más, ¿no? Pero dentro de vuestro mundo es absolutamente infinito, ¿no?, la cantidad de posibilidades que tenéis. Sí, una espada además es un objeto que ha estado presente desde la antigüedad hasta el siglo XVIII o incluso en el XIX o incluso en la actualidad. La espada, la más antigua, es la falcata íbera, una espada de hace más de 2500 años. Es una espada muy especial. Los íberos doblaban y utilizaban las espadas cuando el guerrero moría, porque pensaban que el alma del guerrero pasaba a su espada, mandoble. Lo que hemos hablado antes del equilibrio, son una espada muy pesada, de 3 kilos, 4 kilos, pero se equilibraba bastante bien. Se hacía el puño más largo, el pomo más pesado, para equilibrar y poder tener un buen equilibrio arriba, sobre todo para romper picas. Y luego ya en el siglo XVI, como hemos hablado, espadas mucho más utilitarias a la hora de un posible duelo. Espadas mucho más largas, más finas, puntiagudas, penetrantes, flexibles, para poder penetrar en puntales. Que si te pidiera que te batieras en duelo con alguien, utilizarías esa por lo menos. Uf, no, es la más especial, no es la más funcional. Para mí, cuerpo a cuerpo, como siempre hemos dicho, la mejor espada de la historia, la Gladius Hispanensis. Para mí, la de los romanos. No hay duda. Un cuerpo a cuerpo, para mí la Gladius es la espada más mortífera de la historia, y dice la leyenda que hasta la Segunda Guerra Mundial era el arma que más almas había arrebatado de la historia. Pues gracias, Tony, por este cuerpo a cuerpo. Ha sido apasionante descubrir el mundo de las espadas. Estoy completamente convencido que mucha gente, cuando vea este programa y vean vuestro trabajo, valorará mucho más toda esa artesanía que hay detrás de cada una de vuestras piezas. Nosotros estamos, gracias a ti por intentar divulgar nuestro oficio. Nosotros estamos a disposición de cualquiera, como hemos dicho, en el canal de YouTube, Forjando la Historia, o en la web espadadetroy.com. Cualquier duda que tenga, aquí estamos. Gracias. Gracias.
Seguramente muchos de ustedes se preguntarán qué hacemos aquí. Primero por el entorno que nos acoge y segundo por estos señores así vestidos y con un violín encima de la mesa. Es un programa de turismo, pero cuando hablamos de turismo hay infinidad de interlocutores que intervienen dentro de lo que es la cadena de valor del sector turístico. En muchas ocasiones nos vamos a cualquier fiesta de pueblo, a cualquier evento, y no hay fiesta que se precie sin músico que lo valga. En este caso, la verdad es que voy a entrevistar a Pablo Navarro, que es uno de los músicos ya amigos prácticamente de la casa, y tiene aquí, aparte del equipo, que además quiero que él presente, porque normalmente cuando se habla del músico siempre hablamos del solista, ¿no?, del intérprete principal, pero en muchas ocasiones tienen un gran equipo detrás, como todos nosotros, para que todo esto funcione de una manera totalmente coordinada. En esta ocasión vamos a hablar con todos ellos, para que nos expliquen un poco en qué consiste esto de la farándula, en qué consiste esto de andar de pueblo en pueblo animando a la gente y de alguna manera también incluso llevando, ojalá, legiones de seguidores para que la fiesta continúe y la música pues sea siempre el centro prácticamente de atención de cualquier evento. Pablo, un placer estar aquí contigo hoy. Muchas gracias por venir. Para que todos sepan, Pablo es violinista, como podemos apreciar. Eres Zaragoza, porque sé que en algún momento de la entrevista se lo va a decir. O sea que ya antes de que lo diga, pues lo decimos nosotros. ¿Y estamos dónde y con quién? Estamos en el Hotel Wellington, en el centro de Madrid, en la calle Velázquez, un sitio precioso y con un arraigo cultural espectacular. ¿Y con quién? Pues con un elenco de músicos. Aquí tengo solamente a dos, a Rodri La Orden y a Carlos González, batería, bueno, percusionista en general, porque toca todo, y Carlos, que es el rey del piano, de las teclas. Pero vamos, tenemos a David, que es trompetista, tenemos a Cristian, que es trombonista, tenemos a Alejandro, que es guitarrista, o sea, somos un total de 6 para el concierto de hoy. 6 para el concierto de hoy, que prácticamente es una premier, sí. Muy controlado el acceso, sí, en un sitio absolutamente icónico y con un público prácticamente seleccionado, ¿no? Podríamos decir que es prácticamente, casi un club de amigos el que ha venido a verte. Bueno, ha venido algún amigo, pero es guay porque el 80% del patio de butacas no lo conocía. Ah, bueno, pues entonces es un club de amigos que va incrementándose. Exacto, la gente te saluda como si fuera tu primo porque te conocen, pero a veces dices ¿quién eres tú y por qué estás aquí? Pero sí, o sea, hemos tenido la suerte de tener una muy buena acogida. También el sitio vamos, te lo ofrece, porque además hemos aprovechado, es un concierto con mucha carga de arraigo español, de folclore español, un poquito de flamenquito, vamos a decir, y la verdad es que no se nos ocurría un sitio mejor que el Hotel Wellington, que además ahora estamos en épocas de ferias taurinas y demás, y tiene un vínculo muy potente. Entonces, oye, vamos a cerrar el círculo y vamos a hacerlo en el sitio, con el programa, las fechas y con la gente que... ¿Qué piezas son las que habéis traído? Pues empezamos con grandes clásicos de la música española, tipo Albéniz, tipo Falla, y nos vamos moviendo, vamos haciendo una especie de viaje, siempre jugando, ¿no? Realmente, porque es lo divertido, o sea, no cogemos la pieza y la tocamos de arriba abajo como hacen en el Auditorio Nacional, sino que jugamos con ella. La desmenuzamos, la volvemos a recrear según emociones que nos despierta la pieza, la mezclamos con una cosa, nos vamos a otro género. O sea, yo qué sé, tenemos un set maravilloso que empezamos con un tango de Albéniz, luego nos vamos a La Habanera de Carmen de Bizet, acabamos tocando un bolero, el Bésame Mucho, que está en las antípodas del tango de Albéniz, pero de repente pum, funciona todo. Y acabamos ese set lo acabamos con Mi Gente de J Balvin. ¿Qué dices? Madre mía, ¿quién es ese? Pues es la gente de menos de 20, sabe quién es. Pero bueno, pues seguramente una mezcla muy rara. Seguramente esto es un poco el resumen de lo que eres, ¿no? O de lo que la esencia de quién es Pablo Navarro, ¿no? Alguien que va transitando por la música de manera transversal. Va probando y disfrutando. Probando y disfrutando. Me gusta ir de tapas igual que casi todo el mundo. Entonces, ¿por qué no vas a irte de tapas con la cultura? Pues esto es un tapeo musical. O sea, al final no puedes... Bueno, no puedes. Yo creo que no se debe porque al final la gente la pierdes. Si le ofreces un mismo formato durante un periodo de tiempo bastante largo, como puede ser 1 hora y media, 2 horas, la gente no está acostumbrada ya a tener concentración. No estamos acostumbrados. Yo estoy en casa con Instagram y hago pa. Y un chaval de 5 años menos que yo hace pa. ¿Por qué? Porque la capacidad de concentración está cada vez más mermada. Entonces hay que
adaptarse a la manera de entender y de digerir estas ofrendas, que son pildoritas culturales. De todas maneras, de alguna manera, es o una apuesta segura para tratar de agradar a todo el mundo, o una apuesta arriesgada a límites insospechados, ¿no? Porque tratar de recrear de una manera agradable, sin ser criticado, todas estas piezas, también es muy arriesgado, ¿no? No, es arriesgado porque la gente no sabe lo que va a venir a ver. Luego es un salto de fe, casi. Pero luego, por contra, es un poco lo que dices, ¿no? Como nos nutrimos de grandes obras, de grandes talentos, la gente igual no sabe lo que es, no sabe encasillarlo. Esto es tal opus, tal ópera, o sea, tal obra y tal autor. Pero, caramba, me suena. Y lo disfruto. Pero lo disfruto además de una manera que me lo has actualizado, me lo has simplificado o me lo has acercado más a aquello que yo demando. Entonces, lo consumo. Y lo consumo muy bien. La gente, bueno, te da las gracias después de un concierto. No te dice, me ha gustado, te dice gracias. Que es brutal. Al final, prácticamente eres un ortodoxo ecléctico o un loco maniático que vas tocando prácticamente casi todas las piezas. Porque para hacer lo que vosotros hacéis hay que tener un control total y absoluto sobre toda la música, ¿no? No solo de la clásica, sino también de todas las apuestas que traéis en cada uno de los números. O sea, Carlos me va a dar la razón, creo que... Esto tenemos que contestar nosotros para que lo se defina, ¿no? Sí, bueno, claro, defínete. Podemos hacer aquí alguna respuesta cruzada si creéis que podéis corregir aquí a don Pablo. Sí, en realidad es un trabajo con mucho juego, mucha creatividad y mucho diálogo. Porque, claro, nosotros, esto es, no sé, como la cocina fusión, no sé, cogemos un plato que viene de Shanghái y lo mezclamos con un sabor que hay aquí y tal, y entonces es la forma de digerirlo, ¿no? Y hacer que eso llegue al gusto de todos. Entonces, por ejemplo, yo como trabajo con Pablo, o sea, es un ten con ten. Él propone, oye, vamos a coger esta melodía, a ver, ¿qué hacemos? Empezamos a tocar la melodía, la probamos y tal, y cuando ya hemos repetido unas cuantas veces, joder, pues este ritmo que lleva aquí en el acompañamiento, mira, es parecido al de la otra pieza, vamos a ver cómo encaja la otra pieza. Y de pronto la otra pieza tiene unos acordes que dice, uy, este acorde me recuerda a esta otra melodía y tal, y no sé qué. Y entonces vamos trazando un viaje, conectando un montón de música. Y claro, nos grabamos con el móvil, joder, nos oímos al día siguiente, pues, esto es muy loco, tío, esto no puede ser. Esta melodía, ya, pero es que el acompañamiento no coincide. Bueno, pues no pasa nada, lo llevamos a otro modo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y de repente dices, pero si estás tocando otra cosa, tío. Bueno, no pasa nada. Pero esto es como un salto al vacío con un buen paracaídas, ¿no? Y una buena formación. Pero luego lo fijamos, o sea, hay un elemento de improvisación. Si no tenéis la formación adecuada, claro, es como innovar en la cocina. Si no tienes los elementos no sabes combinarar,los aquello no sabe bien. Hay una parte de creatividad que es muy importante, o sea, de suerte a la hora de que te venga una idea. Pero claro, o sea, nosotros para hacer estas cosas, yo sobre todo con Carlos, lo que hacemos son retiros, que son muy guays. Nos ponemos en un sitio, nos solemos salir de Madrid, nos vamos a un espacio donde no tenemos ningún tipo de distracción, nos ponemos una rutina de nos damos un paseo por la mañana, nos encerramos a trabajar, comemos, seguimos trabajando y por la noche nos damos otro paseo. Y el día siguiente 3/4 de lo mismo. Entonces, el foco es tan grande que obviamente que podemos estar 12 horas. En 12 horas, 20 minutos de inspiración te da. Seguro, por estadística. Bueno, como dicen eso, ¿no? Si viene la inspiración, que te viene currando, sí, ¿no? Sí, te viene currando. Que es algo que es un denominador común de prácticamente casi todos los músicos, ¿no? Sí, pues es que perseverancia, ensayo, sí, y más ensayo. Tú eres, creo que el más joven de la banda, ¿no? Del grupo, no sé cómo definirlo, ¿no? El más jóvenes, si no el más joven. Se echa mucha crema. En el fondo sois una banda, ¿no? De alguna manera sois todos una banda, sí, porque tenéis una manera también muy peculiar de interpretar cada una de las piezas, sí, y como bien dice Pablo, de autoalimentaros. Y además ha habido una cosa que no debería decir aquí, que he oído antes, y dice Pablo, la siguiente tal, pero sin fallos. La siguiente igual, pero sin fallos. Es decir, que al final, de cada una de esas interpretaciones, de cada una de esas puestas en escena, sí, se aprende. Hombre, claro que aprende, sobre todo porque, a ver, piensa que nosotros cuando trabajamos por bloques. Entonces, de repente te enfrentas... yo soy un profano de la música, a mí no tiene que explicar como si fuera tonto. O sea, tú tranquilo. Lo que pasa que en los conciertos es que el rango de concentración que requerimos en tiempo es muy grande. Entonces, tienes que estar pendiente de muchísimas cosas que tienes que recordar para que te den pie a lo siguiente. Ese es el problema. Entonces, se te escapa una y dices, me cago en la mar, se me escapa esta, pero enseguida, o sea, caes tarde
corriges rapidísimo, el público por suerte no se entera porque además como son versiones nuevas todavía no las conocen, jugamos con ese margen de ignorancia fantástico. Pero, esto no deberías de decirlo aquí, ¿eh? No pasa, o sea, no lo conocen, al final estamos ofreciendo un contenido casi nuevo. Y que son cosas más internas. Y son cosas internas, son como bromas. Sin vergüenza, no has entrado aquí, por no decir otra cosa. O esto no lo hacías tú una tercera por debajo, en vez de vas al unísono, me vas doblando. No. Entonces cogemos y decimos... ¿Hasta qué punto es importante la formación, la compenetración, la capacidad de improvisar, o un poco todo de todo? Yo no Todo, puedo todo. hablarte, pero te miro y tienes que saber lo que quiero. Esa es la compenetración. Te cojo y te vas así, te digo. Ensayo. Es una ensayo. mueca, es respirar. O sea, yo con Rodri, por ejemplo, que lleva el peso de la percusión, que es como el motor, le cojo, hay veces que estoy tocando y hago así, y de repente me hace un bajo, ¡pum! Porque ya lo intuye. O con Carlos. Carlos, muchas veces dijimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Esta forma? Pues si el público le está gustando, pues cogemos y hacemos una vuelta abierta. O sea, que significa que podemos hacer varias frases repitiendo, ornamentamos de una manera distinta, tal. Y hay un punto que... Pero eso significa control absoluto de lo que estáis tocando. Sí, claro. Puede haber algo de improvisación, pero es controlado, es sobre claro, una pero estructura, es pero sobre el control, unos o sea, acordes. las piezas sobre- las movemos nosotros en directo y cogemos y con una pequeña antelación cogemos y decimos. Y es un gesto que él ya sabe que es la última. Yo creo que musicalmente, o sea, como que nos conocemos muy bien. Es decir, que si nos miramos todos o alguien hace una mirada, sabemos que a lo mejor, no sé, podemos alargar el tema un poco más cuando no lo teníamos planeado y tal, y más o menos nos podemos entender. Sí, el bajar un Y nos pelín el entendemos. tempo. O sea, estar de ta 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 y de repente hace ta 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 ta, ya es un final. Con dos tatas un poquito más lento, ya sabemos todos que Carlos vamos a... quiere hablar desde hace un rato. Yo sé Pues que levanta la Pablo, mano, hombre. déjale, por Yo favor. sé que Pablo, que, o sea, va a respirar y yo sé cuándo tengo que entrar. Es que hay veces que no necesito ni mirarle. O sea, Cuando me invita a casa sé. le digo, ¿y pasa? Pero a ¿A veces yo vosotros? estoy con Rodri y le digo, márcame esta entrada y tal. Entonces no miramos, está ahí una mirada ahí o sea, de hay complicidad apoyos y por tal. todos los lados. Digamos. Hay mucha comunicación. A vosotros los músicos os pasa lo que a veces a nosotros, cuando estamos a lo mejor en la radio, estamos haciendo un programa y tú te estás dando cuenta que no tienes el tempo adecuado, incluso tú mismo casi te estás aburriendo de lo que estás diciendo. ¿Es importante divertirse cuando estés tocando? Sí. ¿Hasta qué punto el público puede percibir esa diversión? Y va a hablar Rodri. A mí me parece Porque fundamental. además tú lo ves todo, ¿no? Desde tu Sí, posición. Yo, no sé, o sea, siempre, no sé por qué, pero es verdad que siempre me ha pasado desde pequeño que he salido de conciertos, he salido de tal, y todo el mundo decía, joder, ¿cómo os lo pasáis? ¿Cómo disfrutáis? Y no es algo que o sea, que fuerces, ¿no? O sea, que eso es lo que me apasiona a mí, que no es algo que tú fuerces en sonreír o fuerces, no, que es una cosa que creo que nos sale a todos, que todos disfrutamos porque nos apasiona esto, y creo que es algo fundamental hoy en día en cualquier tipo de show. O sea, antiguamente tú ibas a ver a una banda y oye, veías, estabas pendiente de cómo tocaban, de lo que sonaba y Sí, tal. a nivel técnico quizás, ¿no? Eso es, y a nivel musical yo creo, pero es que yo creo que el concepto del show ha cambiado totalmente, y que ahora, o sea, tú vas al Wizzing Center a ver un concierto y no vas a ver, o sea, obviamente vas a ver a un grupo tocar música, pero ya no solo vas a ver la música, es que vas a ver las pantallas, vas a ver la pirotecnia, vas a ver los fuegos, vas a ver las luces. Entonces creo que es algo que ha cambiado totalmente y que la gente lo valora muchísimo, y que cuando hay buen rollo y hay feeling y disfrutas, la gente lo nota muchísimo. Esa parte es importante, ¿no? El buen rollo. Porque ahora mismo estamos en el backstage. Aquí está todo lleno de cosas. Me imagino que los 10 minutos... Toma backstage. Menudo backstage, ¿no? Joder, esto es una maravilla. un nivel. Pero bueno, para describirlo a nivel técnico. Sí. Pero cuando uno entra aquí y entra de primeras, ves que aquí hay un montón de cachivaches, todos sueltos, y entiendo que todo va de una manera acelerada, siempre corriendo. Igual que se hace aquí, se hace en cualquier otro entorno, quizás no tan bonito, y de un sitio en otro, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto es importante esa compenetración dentro y fuera del escenario? Pues son muchas horas. Sí, totalmente. Bueno, nosotros somos los músicos, pero llevamos un equipo detrás, de Equipo. gente que nos organiza y que nos pone las Están por cosas aquí. votando. Sí, por ahí están. Y nos ponen las cosas votando porque si no, o sea, no daríamos abasto. Tenemos que estar bastante concentrados, tenemos que estar sabiendo qué es lo que hay que tocar, en qué momento y cómo. Y por suerte tienes un apoyo que te desahoga de muchas... Bueno, te iba a decir tonterías, pero son súper importantes. O sea, que yo llegue y esté el sonido puesto, las luces, la ropa, agua, todos los instrumentos en su sitio. Porque si no ya empiezas, ay, tengo una preocupación. No, tu preocupación es toca, hoy es toca. Entonces nosotros te sientes como un superhéroe porque te lo ponen todo a huevo. Sí, no, totalmente. Pero claro, es lo que tenemos que hacer, tenemos que estar concentrados en lo que tenemos que estar.
Pablo, defínenos un poco cuál sería ese entorno ideal, ¿no?, para que la música en nuestro país sea lo que todos esperamos que sea, ¿no? Quizás en otros países con más cultura musical el músico es alguien como más valorado, incluso si hablamos de música folk o de otro tipo de disciplinas, quizás en otros entornos de nuestro, prácticamente nuestro continente se valora mucho más, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta aquí para que se vea todo esto y se valore de la manera justa? Que en el cole música no sea una María, porque la usas muchísimo en tu día a día, en tu vida de adulto. Escuchas música constantemente y de repente te tienes que consumir algo que no te han enseñado a valorarlo, a darle ese plus, ¿no? Y bueno, yo creo que la gente no es que tenga incultura musical, sino que no tiene igual mucha inquietud. Nos dejamos llevar mucho por el criterio de grandes empresas, grandes cadenas de televisión, de radio. O sea, hay mucha gente que se hace fiel a algo y solo recibe la misma información constantemente, y además esa información muchas veces está comprada. Entonces, si brujuleas un poquillo por internet, por Spotify, por donde sea, te puedes llegar a encontrar con auténticos talentos brutales. De hecho, el otro día, no sé si lo he hablado contigo, el Canto del Loco, si hubiese nacido hoy no sería el Canto del Loco. O sea, la misma banda, no hubiese funcionado. Y mira lo que han hecho, que te digo de Queen o de cualquiera de este ámbito. Ahora la música es otra manera, se consume súper deprisa, está condicionada a redes sociales, a veces a decir textos así un poco raros, por no decir que es una porquería. Es música mucho más sencilla, la gente valora la exclusividad, valora el buen hacer, la artesanía, la gente se para a escuchar estas cosas y dice, ahí va, esto es diferente, me mola, iré al siguiente. Dentro ¿sabes? de ese proceso artesanal, ¿vosotros también veis cuando se equivoca? ¿Sí se equivoca? Porque siempre parece que el solista es el fuera de serie, ¿no? Pero me imagino que vosotros a nivel crítico también sois bastante objetivos, ¿no?, con todos vosotros. Joder, pues tú verás. Carlos. A ver, pueden pasar cosas tanto en escena. ¿Se equivoca o no se equivoca? Pero sí. Estás de paso, son apoyaturas. De repente tienes que bueno, dar un está bien, La verdad no es que te nosotros pasa. tenemos bastantes tablas y Sí, no se está nos- todo no muy se nos controlado, nota. Es que está muy controlado, para eso estudiamos. O sea, un músico estudia. ¿Cuántas horas Pero le ya no puedes solo meter el al piano? directo, sino el proceso de creación, muchas veces nos damos cuenta con el tiempo, uy, esto es demasiado largo, o este tema no ha tenido la aceptación por el público que queríamos. Sí, o incluso a nosotros mismos, muchas veces los Entonces, probamos. hay que tener esa autocrítica. Claro, sobre y decimos, esto todos. no está para enseñar. Entonces hay que darle una vuelta. O lo cogemos o lo sacamos o construimos otra cosa desde cero. Para todos los que realmente somos profanos en el mundo de la música, cuando hay un grupo o una banda, siempre se habla de que la percusión es un elemento absolutamente fundamental. ¿Hasta qué punto? Aquí todos. Aquí todos. Aquí todos. Si se me pone malo uno, estamos fastidiados. Perdemos mucho. El piano es importantísimo, la perco es importantísima. El violín es importantísimo. Sin mí el concierto no sale, sin Rodri el concierto no sale, sin Carlos el concierto no sale. Es así. ¿Cuántos instrumentos traéis aquí? 6. 6 instrumentos. ¿Es siempre un poco esa dinámica, Tenemos formación de 10, tenemos formación de 14, tenemos formación de 2. O sea, siempre en depende función de lo del que espacio donde tocáis? el espacio y el repertorio. O sea, este diseño de 6 instrumentistas está hecho para este repertorio. O sea, si hubiésemos metido 14 tíos a tocar, pues no hubiese tenido igual tanto sentido. Porque a veces, ¿para qué vas a sobrecargar algo? Si con eso te sobra. Entonces, nosotros, incluso estando 6, tenemos piezas en este set, o sea, en este show, que estamos tocando 2. A veces 1. Y no pasa nada. Nosotros cogemos y disfrutamos de la Si escucha. Pablo Navarro volvieran a hacer, ¿qué sería? Pablo Navarro y de Zaragoza, claro. Para una rueda de Zaragoza, sí, Claro, sí, por sí. supuesto. Sí, sería. Yo estoy bien, a mí. Rodri, ¿tú qué serías? Bueno, aparte de lo joven que eres. Yo estoy convencido que sería algo relacionado con el mundo el mundo artístico, porque es que desde mi casa lo llevo mamando desde pequeño y no sé si hubiese salido por el teatro O chelista. o chelista. Cuidado. Es verdad Carlos. Yo foodie absoluto, a mí lo que me gusta es comer y que por eso saca lo de la fusión de tal, porque está todo el rato pensando. La música es para hacer eventos gastronómicos. y- Bueno, yo creo que se nos ha hecho a todos muy corta esta entrevista, pero hay un montón de gente que nos está esperando. Muchísimas gracias por hacer este pequeño hueco. A ti, Paco. Muchísimas gracias por ser capaces de atraer a tanta gente por esa pasión que nos mueve a muchos de nosotros, que es la música en torno a un evento que se renueva prácticamente en cada sesión. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí por haber hecho posible que estemos aquí. Os toca tocar. Hombre, claro, Jalío. Gracias.